Juan Carlos Morán, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Voy a comenzar leyéndote un fragmento de Horacio Berbisky en página 12, el domingo 21. Gracias al insistente chirrido mediático que magnifica ad nauseam, o sea, hasta las náuseas, pequeños episodios e invisibiliza enormes procesos económicos, políticos y sociales, mucha gente se sorprendió por una obviedad: que el pueblo haya votado en defensa propia a favor del mejor gobierno que ha tenido el país en más de medio siglo. ¿Cuál es tu análisis de estas reflexiones? No, obviamente que no comparto, digamos, lo que dice Berbisky, pero uno tiene que arrancar reconociendo que seguramente desde la oposición en algunas cosas nos equivocamos. Hay un contundente resultado del 50%, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, que es lo que me tocó competir a mí, que respaldó las gestiones oficiales. Seguramente en donde hay procesos de crecimiento económico hay una cuestión favorable a los oficialismos, sea en la Argentina, en Sudamérica, en Europa o en Norteamérica. Y también habrá que discutir después cuáles son las causas de ese crecimiento y cuáles son las consecuencias y cómo se distribuye ese crecimiento, en donde seguramente tenemos grandísimas diferencias con el oficialismo. Ahora, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento. Primero, le fue muy bien a Cristina. Seguramente dentro de la oposición también nos fue mal a nosotros como coalición cívica. Estamos en ese proceso de reflexión de alguna forma y haciéndonos una autocrítica en donde decimos, bueno, evidentemente nosotros controlamos, denunciamos, investigamos toda la corrupción durante estos 6 o 7 años cuando muchos ni hablaban. También presentamos un programa de gobierno y los equipos, pero quizás no los pudimos mostrar bien, quizás nos faltaron cosas para mostrarle a la sociedad que también nosotros podemos gestionar. Por lo pronto, la sociedad con el rotundo triunfo del oficialismo ha convertido prácticamente la elección del 23 de octubre en una elección legislativa y de control, y me parece que es la primera vez que una gestión como la de Cristina o la de Scioli en 4 años van a tener 2 elecciones legislativas, octubre del 2011 y octubre del 2013. ¿Y por dónde comienza el trabajo de ustedes? Sé que tienen una Asamblea Nacional el 6 de septiembre, pero deben estar ya... Va a ser el 10 porque el 6 es mitad de semana, así que la hacemos el sábado 10 de septiembre. De todas maneras deben estar ya preguntándose, proponiendo. Lo primero, la verdad es que Carrió hizo un planteo y dice, bueno, me crucificó el pueblo, digamos, ¿no? Porque el planteo fue ella tiene una entereza muy particular, ¿no? En donde así como muchas veces el pueblo le dio victorias, esta vez dijo, no. Entonces, esto es lo que ella plantea. Nosotros de todas formas, la verdad es que nos hacemos cargo como coalición cívica en general de ese resultado que fue adverso. Creemos que en un escenario de control tenemos mucho para aportar, con toda sinceridad. Hoy cuando venía para acá, venía con mi familia y hubo justo una persona, un señor y una mujer mayor que me pararon y dijeron, sigan adelante, ustedes son los únicos que pueden controlar al kirchnerismo. Me parece que en ese escenario, y si la gente entiende que en vez de votar a Duhalde, cuando mete la boleta de Duhalde, vota a Rucauf de diputado nacional, en vez de votar a Wiener, vota a Lozano o a De Genaro, cada uno con sus particularidades, y que también votando la lista de Carrió, vota un bloque de diputados que se ha caracterizado por tener a dirigentes como Pratgay, Adrián Pérez, Patricia Bullrich, Tata Quiroz. Yo digo, me parece que ahí volvemos a estar en la discusión. Ahora, yo estaba viendo precisamente esto. En el 2003 Elisa Carrió obtuvo el 14%. En el 2005 el 22%, en el 2007 el 23%. En el 2009 se creó, la coalición cívica creó el acuerdo cívico. Y participó del acuerdo cívico. ¿No fue un error salir del acuerdo cívico y romper este proceso de crecimiento? Mira, yo te digo una cosa. La verdad es que la gran diferencia ahí fue el tema del famoso diálogo, ¿recordás? El diálogo después de la elección que se le había ganado al kirchnerismo y que se había dado una esperanza a toda la sociedad, la mayoría de las fuerzas de la oposición dijeron vamos al diálogo, nosotros no compartimos eso, esto nos generó casi fracturas importantes, pero no es mi ánimo hablar hacia atrás, no es mi ánimo criticar a nadie de la oposición, sino simplemente digo, existieron fundamentos allí. De todas formas, lo que vos decís es cierto en un punto. Me parece que la sociedad vio la división de la oposición y la hizo cargo injustamente a Carrió, porque seguramente nosotros somos un actor más en la oposición. Ahora, yo quiero recordar que
El peronismo federal con Alberto Rodríguez Sá, con Duhalde, también iban a una primaria y se rompió. Después Wiener Margarita estaba con Alfonsín acuerda con de Narváez y se rompió. Inclusive el acuerdo de Alfonsín de Narváez no es que la sociedad lo premia. Fue, a la luz de los resultados, fue un acuerdo que no le sumó demasiado. Por eso digo, nosotros nos tenemos que hacer cargo quizás de algunas cuestiones que fueron vistas como errores. Lo que sí quiero decir dos cosas. Vamos a seguir controlando y haciendo las investigaciones y el control que nos corresponde, pero además queremos cumplir dos funciones más de tipo legislativo que le corresponde a un legislador, que son representar y legislar, como siempre lo hemos hecho. Quizás le pongamos más énfasis a esto. Te voy a leer un fragmento y me tenés que decir si seguís compartiendo eso. El kirchnerismo ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Esto lo reprodujo AN Digital. Nadie hubiese pensado que detrás de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo existía tal corrupción y que el kirchnerismo usaba los derechos humanos en nombre de esa corrupción. Y hoy sabemos que el de Soclender no es el único caso aislado. Sí, lo sigo compartiendo y creo que en este momento, cuando saca el 50% la presidenta, pocos hablan. Pocos llevan a la justicia las cosas, pero me parece que uno muchas veces, en el 2003-2004 también nosotros decíamos hay niveles altísimos de corrupción y éramos los únicos. Muchos de los que hoy compiten eran parte de ese gobierno. La verdad es que esto es una obligación de los que somos diputados nacionales. Si vemos una presunta corrupción, tenemos que pedir que se investigue. Y quizás nadar contra la corriente a veces no genera votos, pero también demuestra de que los que nadan contra la corriente son los peces vivos y pueden marcar un camino hacia adelante. Ahora, ¿significa esto que el electorado no prioriza la transparencia si tiene un buen proceso económico? Yo nosotros desde la coalición cívica no caemos en el error ni de compartir ni de plantear errores en el voto popular. Nosotros no es un problema de errores, sino un problema de qué es lo más importante. Mira, quizás priorizó otras cosas, quizás priorizó el crecimiento económico. Y nosotros seguramente tendremos que decir, con transparencia podemos hacer más cosas. Con transparencia podemos hacer el doble de obra pública que el kirchnerismo. Con transparencia en cómo se manejan los fondos de ANSES podemos seguramente hacer otras cosas. La asignación universal por hijo, en vez de llegar a una parte, como hoy está llegando, tiene que ser verdaderamente universal. El plan de computadoras tiene que continuar, pero además tienen que tener internet las escuelas. Quizás también nosotros tenemos que plantear que hay algunas cosas que son buenas y que se tienen que continuar haciendo, pero hay que mejorarlas, obviamente con un todo de control y transparencia en esta o en cualquier gestión. Yo sigo pensando en que el gobierno del kirchnerismo ha sido, en la historia, cuando quizás lo analicemos dentro de unos años, va a quedar como uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Y sé que en este momento no me suma votos decir esto, pero la coherencia en el tiempo es lo que trasciende a las elecciones. En Brasil, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, FIESP, estimó el día jueves en $32.000 millones el costo que para Brasil tiene la corrupción. ¿Hay alguna estimación de cuál es el costo que tiene en la Argentina la corrupción? Debe ser muy superior a ese. Tengo cifras puntuales. Una obra hidroeléctrica está investigado, está avanzado el proceso y simplemente ahí hay $302 millones de sobreprecios. Seguramente esto habría que hacer un trabajo de sumar, pero la verdad es que yo he estado reunido, por ejemplo, con Adrián Pérez con la Cámara Argentina Americana, en donde directamente varias empresas americanas se han retirado de las licitaciones en la Argentina por los niveles de sobreprecios de la Argentina, o de coimas o retornos de la Argentina y Venezuela. O sea, estamos perdiendo inversiones en algunos momentos por la falta de transparencia. Y vuelvo a decir, sé que en estos momentos muchos analistas dicen cállense, no digan esto, pero también nosotros desde la coalición cívica y particularmente Carrió siempre aspiró a representar, aún en la tarea legislativa, que es una de las cuestiones que tiene que hacer el legislador, a representar los que no tienen voz. Y la verdad es que hay mucha gente que sabe que hay corrupción y no nos vamos a callar aunque no nos convenga electoralmente. El 50% comparte la política de este gobierno
dijo Carrió. Sí. Y esa decisión la tenemos que respetar. Esto supone, si el 50% comparte la política de este gobierno y ustedes necesitan votos para renovar sus posiciones legislativas, por ejemplo, aceptar un corte de boleta con Cristina Fernández. No, mira, la verdad es que nadie que vote a la coalición cívica o a los diputados de la coalición cívica vota a Cristina, eso no existe. O sea, en la práctica no existe, porque nosotros hemos sido la fuerza, diría, más coherente y más intransigente frente a Néstor y Cristina Kirchner, por lo tanto ese voto no se va a dar. Ella misma ha dicho, si alguien me quiere cortar, que me corte. La verdad es que nosotros creemos que ahora que no se vota presidente, más que nunca hay que votar la lista de Carrió. Ahora es el momento, me parece, de votar la lista de Carrió, porque si hay alguien que la sociedad puede... A ver, a nuestra gordita la verdad que le pueden criticar muchas cosas, pero creo que hay una cuestión que está dentro de la sociedad. Dicen, Carrió no va a transar, Carrió los va a controlar, va a investigar. Y la realidad es que ahora no se puede elegir ya presidente Wiener, Duhalde, Alfonsín, Rodríguez A o Carrió. Acá ya ganó Cristina, ya ganó Scioli, por lo tanto lo que hay que hacer un llamado al electorado es a votar a votar legisladores en la provincia que controlen a Scioli, a votar legisladores nacionales que controlen a De Vido y a Cristina Kirchner, y me parece que en eso nosotros tenemos mucho para aportar. Así como no confían para que gestionemos, creo que la sociedad que confía en que Carrió y su gente puede controlar, nos tiene que dar la posibilidad en octubre de ser una buena elección. Última pregunta. De todas maneras, así como Cristina no los votaría, o el público de ustedes no votaría a Cristina, tampoco votaría a Duhalde. Ni tampoco votaría... No, está claro. ¿No pero se han aislado mucho, digo? Sí, pero seguramente una de las autocríticas que nosotros nos tenemos que hacer es si entre las fuerzas de la oposición, creo que la sociedad en general nos está dando una señal que no tenían que ir divididas, no tenían que ir atomizadas. Y cada uno desde ahí tendrá sus fundamentos y sus razones. Seguramente cada uno tendrá sus razones, pero seguramente la sociedad no quiere que haya 10 partidos políticos distintos o 10 frentes políticos. Podemos funcionar en partidos distintos, pero hay que buscar comuniones de ideas. Lo que sí, para el 23 de octubre ya están todas las candidaturas. Y lo que no hay que mentirle a la sociedad, que se define presidente. Yo lo que tengo la sensación es que hay candidatos a presidentes que están pidiendo el voto para ellos porque no pueden mostrar a sus diputados. Y me parece que en ese sentido, desde la coalición, nosotros hemos tenido un rol impecable en el Congreso Nacional, que la verdad es que todos a veces nos critican desde otro lugar, pero dicen, sabemos que tienen los mejores diputados, sabemos que tienen un bloque, porque cuando uno ve, no solamente Tata Quirós controla y denuncia a Joclender, sino que tiene los proyectos de transporte mejor presentados. No solamente Maricel Echecón, que va como candidata nuestra, también controla, sino que tiene proyectos sobre obra pública presentados. Pratgay tiene excelentes proyectos económicos, Adrián Pérez en institucionalidad, Patricia Bullrich en seguridad, Fernando Iglesias. La verdad es que tenemos un bloque de diputados de lujo y la sociedad sabe. Por eso me parece que ahora lo que no hay que hacer es esconder, vuelvo a decir lo mismo. Hay parte de la sociedad, particularmente aquí en Capital, que votó a Duhalde y era un voto que había votado a Carrió antes. Ahora, lo que tiene que saber que hoy votar a Duhalde es votar a Rucauf, diputado nacional. Porque el Duhalde ya no puede. Está claro que ya no puede Duhalde, no puede Alfonsín, no puede nadie, digamos, con el 50% de los votos. Ahora, lo que no tienen que hacer, si votan a Duhalde, termina entrando Rucauf y negocia. Si votan a Wiener, entran otras características de diputados que quizás no tienen la agenda que... Entonces, ahí me parece que hay que ser un voto muy inteligente, de votar sabiendo que es una etapa de control y ver quién queremos que controle al kirchnerismo. Nosotros seguimos ofreciéndonos al electorado como el mejor control. Juan Carlos Morán, gracias. Después del auspicio, Miguel Vélez. Gracias a vos. É ou não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz toda a verdade.